Bueno, continúa escalando también este conflicto entre Rusia y Ucrania y en esta ocasión el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció una serie de sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también otros funcionarios, y entre ellos Antony Blinken, secretario de Estado. Precisamente para hablar del tema, hemos pedido a Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, que nos acompañe esta noche. Doctora, qué gusto saludarla, Arlene. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué panorama consideras que está ocurriendo ahorita entre los conflictos, entre las sanciones, entre los dichos del propio Senado estadounidense? Pues vemos, por supuesto, una situación sumamente complicada, más grave de lo que se esperaba en un inicio, ya a tantos días de haber iniciado el conflicto, pues era para que no solamente fuera mucho más breve, ¿no? La desocupación de Ucrania por parte de las tropas rusas. Algo que es muy importante es que para la inteligencia rusa, este movimiento militar iba a durar apenas 4 o 5 días, cuando mucho comentan las narrativas del gobierno ruso, que bueno, esperaban que en una semana estuviera ya la parte ucraniana aceptando las condiciones, ¿no? En estas dos regiones, no, provincias ucranianas, que son aparentemente las detonantes de esta invasión. Lo que vemos en este momento es un escalamiento total de las negociaciones, que no han rendido los frutos esperados, ¿no? El siguiente paso en el escalamiento de este conflicto, y sobre todo de la parte de la negociación, pues tiene mucho que ver con las sanciones militares. Ya empezamos a ver estas acciones más hacia los organismos internacionales que pudieran de alguna forma castigar y generar sobre todo un bloqueo militar. Esto que vemos y que comentaba antes bueno, al inicio de este espacio, pues es justamente el llamar a la Corte Penal Internacional para que haya una resolución y se genere un bloqueo militar a Rusia. ¿Cuál es la causa? Bueno, que ante la falla en las negociaciones diplomáticas y ante el escalamiento de las sanciones, lo que muchas caen en repercusiones económicas bastante importantes para el mundo, no solamente para los actores involucrados o los países de la periferia. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días seguramente será la petición de la Corte, no solamente la Corte Penal Internacional, no solamente de llamar a Vladimir Putin a rendir cuentas por los crímenes de guerra que de acuerdo al derecho internacional se han cometido, sino también la posibilidad de castigar militarmente a Rusia, y esto sería pues bloquearle el acceso a insumos, bloquear el espacio aéreo, ¿no? Ucraniano, no blindar esta parte de llegar a que pudiera, digamos, cerrar la llave o estrangular la estrategia militar rusa que hay hasta este momento. Doctora, me preocupaba y preocupara en general las declaraciones del presidente de Estados Unidos hace unos días, en el sentido de que si Rusia tocaba a algunos de los miembros de la OTAN, automáticamente Estados Unidos iba a mandar tropas, ¿no?, a la frontera, lo cual pues prácticamente estaría desatando una tercera guerra mundial, que es a lo que más se le teme. ¿Cree que esto llegara a pasar? Yo creo que no, yo creo que es un término correcto, digamos, la proporción que pudiera tomar el conflicto definitivamente tendría unos matices globales tremendos. Ciertamente es un conflicto del que nadie va a salir victorioso, eso es algo que debemos de poner sobre la mesa. Ni Ucrania, ni Rusia, ni los aliados, ¿no?, de Ucrania en este momento, el Frente Europeo Occidental va a salir triunfador, simplemente en primer lugar porque es un conflicto que ha escalado un tema humanitario gravísimo. En segundo lugar, porque las repercusiones económicas tienen matices e impactos globales sin precedentes, pero además porque evidentemente de cuál sea el fin del conflicto, ni Rusia ni Ucrania en el balance general podrán obtener en lo absoluto lo que cada uno de los gobiernos quieren, ¿no?, o están solicitando. Por supuesto que sería gravísimo y un error tremendo por parte de Rusia atacar y expandir el conflicto, escalarlo a un nivel, ¿no?, de llevar la guerra nuevamente a la parte occidental de Europa.
no solamente por la posible intervención de la OTAN, sino porque definitivamente esto le implicaría un gasto militar impresionante que a estas alturas, con las sanciones económicas que ya están corriendo, ¿no? Simplemente el tema bancario y el tema del SWIFT y demás, pues evidentemente eso generaría y detonaría un nivel de recesión tremendo en Rusia. Y por otro lado hay que ver la postura que esté tomando en el momento China, Corea del Norte, ¿no? Países coyunturales en el desarrollo de una eventual escalada militar de esas proporciones. Doctora, finalmente, ¿cómo ha visto las declaraciones de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania? Estamos viendo un personaje sin lugar a dudas inédito, no solamente ha sabido manejar perfectamente el tema digital, no es un personaje que se ha construido a partir de las redes sociales y que además de generar un sentimiento de unidad nacional importantísimo, ha hecho un llamado bastante necesario a la comunidad internacional. Creo que un componente que jamás habíamos visto y sobre todo en la era de la comunicación digital, no expresa bastante bien un fenómeno que ya vaticinaba el sociólogo polaco, no cuando hablaba, por ejemplo, de esta modernidad líquida, ¿no? Zygmunt Bauman, que de alguna manera decía que esto llegaría el momento en el que veríamos la construcción de estos patrones culturales. Hoy vemos esta gran solidaridad de la comunidad internacional, de los civiles, y vemos una narrativa, ¿no? Contada desde quien lo vive en redes sociales. Claro. La inmediatez de la digitalidad pues nos da una visión completamente diferente de la guerra que no habíamos visto. Doctora, gracias por platicar con nosotros esta noche, le agradezco de verdad mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a Arlene Ramírez, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Son las 9 de la noche ya con 48 minutos.